buenas noches, familia. Les damos la bienvenida nuevamente a La Letra Chica en vivo, como cada domingo en TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Movido el programa de hoy. Movidito, bien. ¿Y vos? Ante todo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Me alegro mucho. Bien, hablaremos hoy en el correr de la noche del caso Cardama de las patrullas oceánicas, la garantía, ustedes ya saben. Estaremos desglosando, repasando y sumando algunos detalles con nuestro compañero Diego Martini y el análisis politológico de Mauro Casa. Además, la organización Familias Presentes, que nuclea justamente a familiares de personas privadas de libertad, presentó una iniciativa que busca generar un marco normativo que obliga al Estado de alguna manera a mejorar la situación de las cárceles en nuestro país. Sabemos que el transporte en el área metropolitana, y por ahí empezaremos el programa de hoy, es una prioridad para este gobierno. Bueno, ¿cuáles son las ideas que están arriba de la mesa? Las ideas de financiación para proyectos de tal magnitud, que son a mediano y largo plazo, y se apunta también a algún cambio de costumbres para bajarse un poco de los autos y subirse a un transporte público más eficiente. Empezó La Letra Chica. Todo el sistema de transporte está en tensión y ni que hablar después de la pandemia. Se perdió el 15% de los boletos. Cualquier empresa pierde el 15% de los ingresos y está en problemas. No estoy conforme con, más que nada, el mantenimiento, que hay algunos ómnibus que se ven como medio degradados y no está muy bueno para una cosa que usa muchísima gente. Quienes viven en el área metropolitana necesitan un cambio sustantivo que permita mejorar la movilidad. Tenemos que viajar muy apretados como si fuéramos ganados y no es acorde al precio que pagamos de boleto. Acortar los tiempos. Es muy lento el transporte, no puede ser que deposito a la Ciudad Vieja 35 minutos. Cambiar la forma de ocupar la ciudad y contar con un sistema que sea sostenible para las empresas, para los trabajadores y para los usuarios. Ninguno de los tres gobiernos departamentales ni el gobierno nacional puede resolver temas tan sencillos como, por ejemplo, una línea de transporte. No es un tema de voluntad, no es que el ministerio no lo hace porque no quiere, o la Intendencia de Montevideo no lo hace porque no quiere, o la de Canelones y la de San José no lo hacen porque no quieren, es porque no pueden. Necesitamos un lugar con una dirección política que va a estar conformada por esos 5 organismos, y después va a haber abajo una cantidad, un músculo técnico que tiene que ser mucho más fuerte del que hoy se tiene por separado. Es sin duda uno de los hitos importantes en acercarnos a lo que nosotros hemos comprometido, que es la transformación del sistema metropolitano. Lo que tiene que tener este proyecto es que no puede fallar. Tenemos una prioridad establecida por el presidente Orsi. Con la gente en el centro de esta prioridad, vamos a revolucionar el transporte en general y particularmente en el área metropolitana. Antes de comenzar con la entrevista, les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp, los vamos a estar leyendo. Esto es al 092-374-089. Estamos también saliendo en vivo por YouTube y ahí tienen nuestra cuenta de X, @LaLetraChicaTV, les leemos ahí también. Y ahí repasábamos, entre otras cosas, la palabra de la ministra Lucía Echeverri. Una de las medidas prioritarias para este gobierno, anunciadas incluso por Orsi, es una solución, buscar y encontrar una solución para la movilidad en el área metropolitana. En ese contexto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha estado reuniendo con diversos actores. Hablamos de empresas, intendencias, trabajadores, para lograr un paquete de insumos para encaminar una salida al problema que afecta, como ustedes saben, a centenares de miles de habitantes. Y bueno, algunos datos. El 57% de la población uruguaya vive en el 3% del territorio, lo que sirve bastante para graficar esta problemática. Hablamos de Montevideo, Canelones y San José. Aquí los niveles de congestionamiento afectan la calidad de vida de las personas en lo que refiere al transporte. Vamos a hablar sobre todos estos temas con Felipe Martín, quien es el director nacional de transporte. También fue director nacional de transporte entre 2010 y 2020, asesor en transporte entre 2005 y 2010, director de tránsito y transporte de Montevideo del 95 a 2005 y estuvo como edil departamental de Montevideo entre el 90 y 94, así que una larga trayectoria. Bienvenido, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes. Martín, antes de hablar del presente, tiene una larga relación, como veíamos, con el tema transporte. ¿Cómo caracterizaría el problema para empezar, digamos? ¿Cuáles son los puntos que destacaría para empezar a hablar de este tema del área metropolitana? Bueno, como ahí estuvo señalado, estamos hablando de una porción del territorio en donde vive el 60% de la población y en donde además se desarrolla cerca del 40% de la actividad que tiene el país.
Por lo tanto, hay factores de dinamismo social, económico, de proximidad, de movilidad, que emparenta, digamos, esta zona y la hace actuar como si fuera una entidad única. Pero no puede actuar como una entidad única porque tiene una distribución político-administrativa administrada, digamos, por distintos gobiernos, porque así lo estableció la Constitución de la República, pero la dinámica del crecimiento urbano y su extensión es lo que ha ido imponiendo en los últimos años la necesidad de integrar el sistema. Y para integrar el sistema ya es imprescindible contar, digamos, con una autoridad que sea capaz de poder reunir, digamos, en sí los elementos de regulación y competencia a los efectos de tomar decisiones que, por otro lado, no han sido posibles tomar hasta el día de hoy, porque las instancias que se concretaron a partir del año 2010, que es el de la creación del consorcio, le ha dado únicamente facultades de coordinación, pero no de competencias, digamos, rigurosas como para poder tener la capacidad de iniciativa, de resolución y de concreción, como está previsto, digamos, en este proyecto. Ahora sí, eso cambió, digamos, y es importante. Bueno, va a cambiar en la medida, en principio, que se apruebe, digamos, la creación de la agencia, que ya tiene media sanción, que una vez que la agencia se cree, hay que después, digamos, reunir, firmar los acuerdos de adhesión, porque, a ver, el otro día en el Parlamento nos decían, bueno, pero ¿por qué no puede tomar esa facultad de la Dirección de Transporte? Porque la Dirección de Transporte en el Ministerio de Transporte es dueño del territorio. O sea, acá hay una integración de distintos territorios que tienen que, de alguna manera, ceder competencias sobre la regulación que cada uno de ellos tiene en lo nacional y lo departamental sobre la organización del transporte. Estamos hablando de cientos de líneas, estamos hablando de cerca de 2.200 ómnibus y estamos hablando de una movilidad que aún, digamos, en esos números que han caído, representan ser de las más importantes que traslada, digamos, al territorio nacional. Y sobre lo que se está manejando en cuanto a ideas, es darle un giro, pero seguir apostando a ómnibus, ¿ese es el camino? Bueno, todo lo que de alguna manera ofrece la realidad de lo que el transporte tiene. O sea, hay ómnibus articulados, hay unidades de menor porte, o sea, el área metropolitana no es igual en su conjunto, o sea, no es igual ni Montevideo con Canón, ni Calderón con San José, ni las tres. O sea, hay lugares en donde hay que buscar estos factores de integración, en donde todavía persisten los perfiles rurales de circulación, o sea, calles con banquinas, con cunetas, con dificultades para ómnibus de 10, 12 metros, donde de repente es más conveniente trabajar con unidades de 10 metros, o sea, con menor capacidad, con mejor posibilidad de desenvolvimiento en las maniobras, y que si aumenta la frecuencia no tiene por qué tener una capacidad de carga de 50 ni 60, porque de repente con 27, 30 pasajeros alcanza, digamos, para los movimientos que se requieren. Pero bueno, estamos en toda una etapa, no diría de diagnóstico, sino de poder acercar la mayor cantidad de evidencia posible para que las decisiones se puedan tomar en forma definitiva y seguras, acompañando la fotografía que permite hoy la información que vuelca la ICTM, sumado a los relevamientos que ha entregado también, digamos, el censo. Y bueno, todas esas cosas, y tomando un poco también la opinión de los usuarios y de los habitantes, van a colaborar, realmente las empresas, los trabajadores, a ir encontrando entre todos y tejiendo una propuesta que, bueno, va a tener que ir haciéndose, como siempre decimos, a la uruguaya, pero tomando indudablemente también la experiencia como han trabajado otras ciudades del mundo. Martín, lo decía Jorge al principio, desde el Ministerio han mantenido diversas reuniones con empresas, trabajadores, intendencias. ¿Qué destacaría de estos encuentros y cuáles considera que son los mayores puntos de consenso o disenso, si se quiere, respecto a lo que ustedes están planteando? Bueno, sí, en realidad el sistema de contacto y diálogo es parte de un estilo que desde que hemos tomado los gobiernos a nivel departamental o a nivel nacional se mantiene, porque indudablemente acá hay actores que están involucrados y que forman parte y que tienen que integrar también el diagnóstico y participar de las decisiones. Todos están contestes en que se ha llegado a un nivel en donde es necesario tomar decisiones en función de nuevas
dimensiones. O sea, ha madurado una idea que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que seguramente hay algunos factores que colaboran en su implementación. A veces la gente no toma en consideración ni en cuenta que ha habido cambios muy importantes en los últimos 40 años. Algunos quizás hasta se han olvidado. Hoy no hay pasajeros cautivos. ¿Cautivos en qué sentido? Hoy existe una tarjeta que permite, con impulsos, monederos, con viajes, parar el primer ómnibus que venga. Antes había que comprar por adelantado y moverse únicamente en la empresa en donde uno había sacado los viajes. Bueno, hoy eso se ha eliminado. Hoy se puede viajar indistintamente en Montevideo, en el suburbano, en el sistema Canelones, en el sistema que atienden, digamos, la zona de la Ciudad del Plata, de San José, con una tarjeta STM. Ese factor de integración que costó tanto, digamos, porque la decisión de poner las máquinas a bordo, mira que fue parte también de una discusión que involucró dudas, incertidumbres, riesgos, temores, y que trabajándolo con todos los actores permitió llegar, digamos, a este nivel. Por lo tanto, todos esos factores han colaborado a que se ha construido confianza. O sea, hoy tenemos todos una medida no solo parecida, tenemos, yo me voy a decir, una mirada casi de consenso y única, que esta es la oportunidad en donde hay que embarcarse los cambios. No van a ser para mañana, pero van a tener que ser en este periodo para sentar, digamos, las bases de transformación de un nuevo sistema. De un nuevo sistema que yo diría que no empezó con la discusión de esta etapa, que no es más que se va integrando en todo lo que se ha venido haciendo, en la integración de lo que fueron los sistemas. Los primeros boletos que se integraron fueron los de estudiantes. Antes se podía indistintamente solamente viajar en la empresa donde sacaba boleto. Se universalizó. Y eso fue un puntapié inicial para después universalizar, digamos, el viaje a todo nivel. Era impensable que se pudiera subir en uno y seguir viajando en otro. Yo me acuerdo cuando creamos el boleto de Montevideo, era el apocalipsis del transporte. No se podía. Y se pudo. Y los niveles de estabilidad se mantuvieron y de equilibrio. Porque si hay una regulación responsable y fuerte, ni el grande se hace vivo con los chicos, ni los chicos hacen travesura. O sea, se mantienen. Nosotros trabajamos en el año 2002, me acuerdo, en momentos de crisis, en donde el mercado de viajes estaba en el orden de los 250 millones. Y participaban en aquel momento cinco empresas. Y se pasó a un mercado que estaba orillando a arañar los 200 millones. Cuando casi 200 millones en el año 1992, o sea, 10 años hacia atrás, los vendió una sola empresa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que generar un nuevo dimensionamiento a lo que es hoy la oferta, para que, en primer lugar, para mantener los usuarios que hoy hay. Y para aspirar a contagiar, entusiasmar y enamorar a quienes de alguna manera hay que volver a traer. ¿Pero por qué? ¿Porque es un capricho? No, porque las ciudades no pueden seguir sosteniendo los viajes individuales en vehículos particulares. No hay que prohibirlos, pero hay que buscar generar una cultura y una conciencia de que es impensable descongestionar y conseguir mejores tiempos de viaje y a velocidades comerciales razonables si además de las paradas habituales que hay que hacer para ascenso y descenso hay que interrumpir, digamos, por descongestionamiento. Entonces, este es un factor primordial que hay que tomar en materia de decisiones. Una distribución más democrática del uso del espacio vial a todo nivel, estableciendo obras civiles que naturalmente van a tener que ser, desde el punto de vista de las barreras, bastante rigurosas. ¿Para qué? Y bueno, porque el ómnibus, para mejorar la velocidad comercial, no tiene que ir más rápido, lo que hay que eliminarle son obstáculos. Y eso es lo que se apuesta, digamos, en esta etapa. En ese sentido, y al día de hoy,
¿Qué me imagino si pienso en el transporte, sobre todo en las grandes arterias, ¿no? En la movilidad más gruesa, digamos, del área metropolitana? ¿Qué nos podemos imaginar? Yo lo que me imagino que tenemos que seguir trabajando mucho y tratando de explicarnos y explicarle a todo el mundo que esta es una empresa en la que todos estamos involucrados. Los que andan en ómnibus y los que andan en ómnibus. Y los que cuando no andan en ómnibus son peatones a la vez. Este es un tema en el que hay que involucrar a toda la sociedad y naturalmente que hay también depositarios de responsabilidad que son los que tienen en sus manos hacer los proyectos ejecutivos, tomar las decisiones, establecer los tiempos, acompasar los plazos y las transiciones y dar comienzo, digamos, a las etapas en donde se va a comenzar a ver de a poco los cambios. Tampoco hay que pensar que estas cosas, una vez realizadas, tengan ya, digamos, sus resultados de un día ni de un mes para otro. Pero hay que tener, digamos, el optimismo. O sea, en esto creo que estamos condenados a ser optimistas. No hay otra alternativa y este es el momento en que hay que trabajar. ¿Y cómo piensan encarar el tema de la oferta de servicios en relación a lo que es la densidad de población? Porque más allá de cuánta gente viva en un lugar, tienen las mismas necesidades, llegar al trabajo, ir a la escuela, etcétera. Bueno, lo primero que hay que hacer es terminar de hacer la distribución de frecuencias según la densidad demográfica. ¿Por qué? Y bueno, porque los viajes tienen mayor frecuencia donde hay más gente que vive y trabaja y se mueve, porque hoy se financia con eso. Pero ¿qué pasa? Los lugares de menor densidad demográfica también tienen la necesidad de logro, porque también trabajan, porque también estudian, porque también tienen que atender la salud, porque también quieren pasear y quieren de repente terminar de ver una obra de teatro que termina un sábado a las 10 de la noche y tienen que poder tener ómnibus para volver a esos lugares de residencia. Entonces tenemos que ir a una distribución mucho más democrática en toda la malla de la oferta de servicio. En las troncales, naturalmente, porque hay que buscar sistemas racionales por donde se entra y se sale. Y esas son las que van, naturalmente, a llevar y traer a la mayor cantidad de gente. Pero hay que buscar nodos de intercambio estratégicamente estudiados y además equipados para que en esos puntos se puedan establecer los intercambios en donde las demoras no sean superiores a X cantidad de tiempo, porque medir los tiempos de viaje es desde donde sube hasta que llega a su casa. Entonces, hay que hacer una distribución mucho más democrática a la malla y hacer una distribución de las frecuencias que efectivamente se corresponda con las necesidades que tiene este conglomerado, digamos, urbano, que es muy grande. Y ahí las empresas van a tener que ceder de alguna manera, porque es también lo que usted dice, si no se vende la suficiente cantidad de boletos, yo le puedo decir, esto me da pérdida, a mí no me sirve poner una línea a esa hora. Bueno, pero entonces las autoridades tendremos que cambiar también la cabeza de cómo concebir el transporte. Porque entonces, si la pelea va a seguir siendo por ver qué boleto llevo, y bueno, vamos a terminar, digamos, sin dar el paso que se requiere. Tiene que llegar un momento en donde el servicio tampoco está, es una unidad de negocio. Nadie quiere perder, no quiere ganar demasiado, pero no quiere perder tampoco. Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio entre las necesidades de servicio y la unidad de negocio. Y para que esa unidad de negocio sea rentable, lo que hay que tratar de cubrirle es el costo del kilómetro. Entonces, si yo pongo para determinado centro poblado, vamos a no colocarle nombre al barrio, tanto, bueno, yo tengo que tener los mismos minutos, lleve 15, 20 o lleve 5 pasajeros, pero el costo kilómetro, lo que me sube trasladarlo, tiene, digamos, que ser el que efectivamente represente ser el costo. Y de esa manera, con toda la tecnología que hoy hay disponible, es el único camino que se puede hacer, porque ya hay otras experiencias en el mundo que lo han hecho así. ¿Y qué tan subvencionado están las empresas? Y bueno, en realidad hay subvención a la oferta y subvención a la demanda, tanto en lo que tiene que ver con la parte de los estudiantes o en lo que puede ser un insumo como es el gasoil. En realidad, en el área metropolitana, el sistema, digamos, más subvencionado es el de Montevideo, luego viene el sistema suburbano y después viene el sistema de Canelones y de San José. Hay que buscar una integración que permita establecer equilibrios y que permita, digamos, que todas estas medidas, como a veces nos consultan, vengan de la mano de un costo-beneficio que no tenga necesariamente por el factor de inversión que transformarse en un costo, digamos, al precio del boleto. Se supone que el Estado, que es quien de alguna manera
toma en su haber la iniciativa de llevar adelante este trabajo, lo establezca como una inversión que es, digamos, para el país, que es para el área, y que de alguna manera eso se tiene que de alguna manera corresponder con una mejor calidad de vida en los traslados. Y pensando en esto, ¿no? En las subvenciones que incluso han aumentado, ¿no? En los últimos años, usted decía, se han vendido cada vez menos boletos. Usted sabe, yo no, pero entiendo que si se venden menos boletos, sube y baja un poquito a menos de gente en las paradas, eso podría reducir los tiempos, y los tiempos no se han reducido. ¿Qué ejemplo ha visto usted en el mundo que pueda ser un norte? No estoy hablando de que se prometa hacer idénticamente lo mismo que en tal o cual ciudad o en tal o cual zona urbana, pero ¿hacia dónde podemos mirar que hayan encontrado buenas soluciones y eficientes? Bueno, en la región y en el mundo hay muchos lugares que han encontrado esas soluciones, pero digámoslo con el diario El Lunes, las soluciones son de que cuando se paga en esos sistemas que todos de alguna manera cuando viajamos lo reconocemos, muchas veces lo que se está pagando a veces es el 50 o el 40% del costo de la tarifa. El resto lo financia el gobierno central y el gobierno estadual, ¿no? Entonces, en esos ejemplos del mundo. En esos ejemplos del mundo es ¿Y acá así. en qué porcentaje estamos de subvención? Y bueno, andamos en un 30 y pico por ciento de subvención. Pero digo, a ver, cuando acá se habla, porque hablar de subsidio no es hablar de mala palabra. O sea, nosotros hablamos de subsidio por primera vez en el año 90. Como ustedes saben, yo estaba en la Junta Departamental cuando se estableció el sistema de subsidios. Y ha aumentado, digamos, el tema de subsidios. O sea, ¿qué se ha aumentado? Bueno, se ha aumentado en el sentido de que en el 90 se estableció el mecanismo de boleto para los primeros ciclos, gratuito para los primeros ciclos de enseñanza media. ¿Por qué? Y bueno, porque se hizo una apuesta que era el lugar en donde se verificaba que había la mejor deserción entre la escuela y el liceo a nivel educativo. En el año 2005 eso se extendió a nivel nacional, pero a nivel nacional también se estableció subvenciones en el gasoil, que por lo general es el segundo insumo en materia de costos en la carga y en los pasajeros y en la industria, para el sector transporte de carga, para el sector transporte de pasajeros y para otras actividades. También el agro tiene reintegro. Vamos a decir las cosas como son. Tiene la industria, tiene el agro, tiene la carga, tiene los pasajeros. ¿Es malo? No, no es malo. Y cuando bajan los boletos, hoy estamos en un 15% por debajo. ¿Qué hacemos? Un 15%, perdón, por debajo. Un 15% de la venta de boletos por debajo. Pongo el ejemplo de lo que nosotros gestionamos, que es el suburbano. Vendía 57, 60 millones en el año 2019, hoy vende 44, 43, llegó a vender 38 en la pandemia, ¿no? Hay una sobreoferta. ¿Qué hacemos? Sacamos ómnibus, disminuimos la frecuencia, ampliamos la frecuencia, sacamos ómnibus y cada ómnibus que nosotros sacamos hay 3,5 personas que se quedan sin trabajo en el Uruguay. En cualquier tiempo y en cualquier época hay que velar por el mantenimiento de la fuente de trabajo y tenemos que buscar también gestionar un sistema que esté a la altura de lo que la gente puede dar de su bolsillo. Entonces, hoy es la oportunidad de hacerlo. Por eso tenemos que tomar estas decisiones y estas medidas. Porque ni queremos resolver esto como una ecuación económica teórica en un papel, donde dice sobran coches para afuera. Esa es la ecuación más fácil. Yo lo que tengo que reunir es cerrar el costo y Santas Pascuas. Bueno, eso no se va a hacer. Se ha tomado la decisión de llevar adelante esta, que es una empresa mucho más esforzada, y yo digo también arriesgada, porque no estamos lejos también de que aparezcan opiniones críticas y por qué tanto énfasis en sostener los sistemas de transporte. O sea, no es sostener, es tener sistemas de transporte para que la gente se pueda desplazar a nivel de las condiciones que el siglo XXI, creo, le da derecho, digamos, a sus habitantes. Martín, si hablamos de los corredores de transporte, ¿cuáles serían los más importantes y qué tanta incidencia tendrían también en lo que son, por ejemplo, los tiempos? Los corredores son todos importantes. En estos momentos se está trabajando particularmente en dos, o sea, que son el corredor de Avenida Italia Yanatacio y el corredor de 8 de octubre, Camino Maldonado. Pero acá tenemos un área metropolitana donde está San José. Tenemos también un corredor que para los servicios directos son los accesos hasta la Ciudad de Plata, kilómetro 32, y todavía llega al 51 en Libertad, porque la tarifa metropolitana llega
al kilómetro 51. Entonces tenemos que trabajar también sobre cómo mejoramos esos servicios por los accesos en materia directa y lo que son los servicios de camino, o sea, que son los que van levantando y llevando a la gente, que en este caso van o por Agraciada y después se diversifican en el corredor Santa Lucía, Yupes, Valle Verres, hasta pasar Santiago Vázquez y ahí enganchar, digamos, con el Delta del Tigre y seguir por todos los puntos, digamos, hasta terminar o en la Ciudad del Plata, más conocida, Rincón de la Bolsa, o el kilómetro 51. Quiere decir, esas tres alternativas son las que se están mirando y trabajando. Quizás no todas van a tener la misma solución, pero lo que sí tienen que incorporar es la mejora en los tiempos de viaje y en la calidad como los mismos se realizan. Y en ese sentido, el denominado Tren Tram hasta el Pinar, las obras en 18 de julio, ¿qué tenemos sobre la mesa de grandes cambios estructurales, infraestructurales? Bueno, el Tren Tram es una solución tecnológica. Los trenes y los trenes de cercanía son tecnologías probadas en todo el mundo. Habrá que ver si en esta oportunidad son o no son las más aconsejables. En mi opinión no es la más aconsejable, pero no quiere decir, digamos, que sea la opinión que prime. Yo creo que hay que buscar. Y bueno, porque los corredores troncales son corredores estructuradores. Ajá. Y nosotros tenemos que salir por un lugar en donde los uruguayos, cuando elegimos protestar o festejar, no le tiene que preguntar a nadie a dónde va. Ya sabemos todo dónde va. Y eso tiene una serie de eventos al cabo del año que, si los relevamos y los tenemos en cuenta, son muchos. Por lo tanto, de años a, toda vez que se produce esos imprevistos, hoy ya hay establecido un mecanismo de cómo los servicios que van para un lado y para el otro utilizan las arterias secundarias para salir. No es más que aparezcan a veces inspectores, ustedes lo ven, que simplemente por walkie-talkie se coordinan. Entonces, hay que buscar cosas que sean funcionales, ágiles, que permitan salir incluso de los imprevistos que puedan estar planteados. Pero eso no quiere decir que se esté descartando, porque esto se va a ir haciendo por etapas. Yo creo que el tiempo que venga y sobre la base de un proyecto que pueda ser exitoso, va a ir exigiendo la incorporación seguramente en otros lugares de tecnologías que a lo mejor están más emparentadas con uno y con otra posibilidad. Pero hoy por hoy estamos trabajando sobre la idea de sistemas articulables. Martín, quiero volver a la situación de algunas empresas de transporte. De hecho, hace pocas semanas hubo un conflicto bastante complejo en COPSA. Voy a repasar algunos datos. Esa empresa vendía 57 millones de boletos al año en 2019. Hoy no llega a los 42 y de hecho tuvo un piso de 38 millones. Mientras se procesa todo esto, ¿hay riesgo de que alguna otra empresa entre también en una situación compleja? Yo estoy siempre hablando de servicios. Con las empresas hablo, digamos, en el ministerio. Pero yo generalmente tiendo a hablar de sistemas. El sistema, o sea, los sistemas han sido naturalmente hackeados por esta disminución entre lo que tiene que ver con los ingresos y los costos. O sea, fíjense que hay momentos en donde se producen variaciones tarifarias y las propias variaciones tarifarias no logran establecer en los incrementos la recaudación de lo que hay que conseguir. ¿Por qué? Porque sigue la venta a la baja. Este es un factor que hay que buscar cortar, porque es un acumulativo. Y esta es la medida que estamos tomando para evitar que esto siga produciéndose. Entre otras cosas, además, porque es necesario ordenar, o sea, en un sistema que tiene un nivel, sé que otros países tienen más sistemas de subsidio, lo que hay que hacer es ser ordenados y rigurosos con el pago de los servicios que las empresas prestan. O sea, si se llevan estudiantes en un mes, hay que pagarlos el que viene. Tiene que ser así. O sea, si yo no pago la factura de la luz, seguramente al otro mes no solamente me va a venir el recargo, sino cuando no pague la segunda me va a venir el corte. Bueno, el Estado tiene que acostumbrarse a hacer en esto riguroso. ¿Cuántas demoras tiene? No, hoy no hay demora. Hoy no hay. ¿Ah? Nosotros nos encargamos de que esas cosas se restablezcan y vuelvan a su normalidad. Esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, porque hay que hacer frente siempre, a principio de mes, a las obligaciones de los salarios, los aportes a la seguridad social, al combustible y a otros factores que indudablemente son los que
hacen necesario tener los números al día para poder prestar los servicios. Quiere decir, un primer factor es ordenar esa parte de los números. El segundo es trabajar en achicar, digamos, estas brechas y encontrar mecanismos que, evitando quitar frecuencias, puedan de alguna manera colaborar a encontrar paliativos hasta que la solución final sea, digamos, de mayor equilibrio. ¿Cómo se viene reflejando todo esto en el presupuesto, en la discusión de la ley de presupuesto y o en la búsqueda de financiación de organismos multilaterales como el Banco Mundial? Bueno, yo diría que bien. Nosotros comenzamos, cuando recién asumimos, empezamos haciendo uso de una pequeña porción que quedaba de una cooperación internacional para llevar adelante 4, 5, 6 estudios, creo que nos dio. E inmediatamente tuvimos, digamos, la respuesta favorable de los multilaterales, poniéndose, digamos, a la orden para la financiación de lo que se entendiera, digamos, prioritario para llevar adelante en este periodo. Y hoy contamos, digamos, con ese respaldo y con ese apoyo. Y bueno, yo creo que esa es una parte importante porque sin recursos y solamente con buenas ideas, que ha sido un poco lo que se estuvo haciendo, digamos, hasta ahora, es impensable generar, digamos, un proceso de transformación tan importante como el que está planteado. Pero yo quiero decir que en el presupuesto y además en el relacionamiento con los multilaterales, nunca había visto una disposición de los multilaterales tan importante para hacer inversiones en materia de transporte. Le voy a cambiar de tema aprovechando que lo tenemos aquí. En 2004 Uruguay movía 8 millones de toneladas de carga y el año pasado se registró el movimiento de más de 38 millones de toneladas. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para mejorar la información entre lo que refiere al movimiento, la trazabilidad de las cargas y también en relación a cómo este tipo de cuestiones afectan las rutas de nuestro país también? Bueno, sí. Bienvenida que haya más carga y bienvenido más allá de lo que pueda significar la molestia de que haya camiones. Por suerte, cuando hay camiones rodando, hay actividad, hay trabajo y movimiento, y entonces lo que hay que buscar es soluciones. Es cierto, tuvimos una multiplicación por 5 y prácticamente los equipos se multiplicaron por 4. Estamos hablando de una circulación entre camiones, tractores, semirremolque y remolque de 60.000 en todo el país. Nosotros estamos embarcados, en primer lugar, en trabajar por la trazabilidad de la carga. O sea, estamos promoviendo la guía electrónica, guía que ya fue concebida en el año 2001, no es ningún invento nuestro. O sea, es una política de Estado que viene de mucho tiempo atrás, de la ley 17.296, artículos del 270 al 273, en la época del presidente Valle y del ministro Cáceres, y que nosotros en el 2005 trabajamos, digamos, sobre esa ley de registro de transporte profesional. Y se hicieron muchas cosas, y se desarrolló una guía primaria cuando la tecnología y su expansión dio las posibilidades, porque antes si no había que hacerlo con papel. Entonces, hoy tenemos esa posibilidad mucho más funcional en 2 modalidades. La estamos programando a través de la web y la estamos programando en una app. O sea, en las 2 modalidades se va a poder llevar adelante. Vamos a presentar una iniciativa en la Expocarga que se va a realizar, digamos, en Punta del Este, entre los días 3, 4 y 5 de diciembre. Hemos ya tenido reuniones con las distintas gremiales, con los trabajadores de la carga. Y naturalmente que tenemos que seguir buscando la construcción de esos consensos que no son sencillos porque siempre hay ¿Hay resistencias a que se aumenten los controles? Bueno, no es que se aumenten los controles, el tema es que los controles existen. O sea, porque cuando dice los controles, mire, hoy yo le digo, con una balanza, nosotros tenemos 32 balanzas fijas en todo el país. Esas balanzas a nosotros nos dan toda la información, nos dan el dato de la empresa, el camión que circula, la configuración, si tiene certificado de actitud técnica, si tiene seguro. O sea, tenemos toda la información. Estamos en estos momentos colocando 20 pórticos a nivel del país. Pórtico quiere decir que vamos a pasar a una tecnología de más avanzada. O sea, el pórtico, además de toda esta información, va a permitir conocer si el vehículo viene cargado, viene vacío y si viene con sobrepeso también. O sea, y estamos equipando 10 camionetas que van, en vez de ser fijas, van a ser móviles y se van a distribuir según la distribución
las siembras, digamos, de granos de invierno, cosechas de verano, o indistintamente de acuerdo a las actividades que también se procesan en el país, como fue el Festival del Río, los fogones de Minas, Minas en abril, o la Semana de la Cerveza, en donde se produce también mucho movimiento de excursiones, de ómnibus, donde hay que preservar también las condiciones en cómo se trasladan las personas. Quiere decir que controles existieron, existirán, existen, lo que por este mecanismo se mejoran y se va a poder tener una información mucho más acabada, que también contará Vialidad para conocer la capacidad de servicio que están teniendo las rutas, cómo llevar adelante su mantenimiento, cómo cuidarlas, cómo preservarlas, cómo cuidar los puentes, porque no todas las cargas pueden ir hoy por todos los puentes. Hay algunas que hay que desviarlas hasta que esos puentes, digamos, se puedan reforzar o se puedan hacer a nuevo. Quiere decir que la trazabilidad nos va a permitir tener mucho más ordenado todo lo que tiene que ver con el origen, el destino, el trayecto, su itinerario, el peso, la empresa, quienes están haciendo los traslados, y de alguna manera todos con la información vamos a poder ser mejores gestores de lo que tenemos entre manos. Felipe Martín, director nacional de Transporte, muchas gracias por este rato en La Letra Chica. Muchas gracias a ustedes. Y cambiamos de medio de transporte, ¿no? Pasamos de tierra al agua. Sí, nos vamos al agua. En el próximo bloque de La Letra Chica se viene el caso Cardama. Quédense, ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. 43 minutos pasan de las 8 y entramos en este segundo bloque de La Letra Chica. El Gobierno y el Partido Nacional profundizan sus diferencias por la eventual rescisión de este contrato con Cardama para la construcción de 2 patrullas oceánicas. El senador Javier García interpelará a la ministra de Defensa Sandra Lasso, y el Frente Amplio acumula información para defender la gestión del Gobierno y adelanta que la interpelación será un buen momento para cuestionar al interpelante. Hemos decidido la adquisición de 2 buques tipo OPV para la Armada Nacional. Estos 2 buques van a permitir a la Armada Nacional retomar su misión esencial, consistente en la custodia de nuestra soberanía nacional en el mar. Obviamente que está adquirida como material de primer nivel del punto de vista tecnológico, del punto de vista de los recursos que maneja. Se fundamenta en 3 pilares. La primera, las razones técnicas. La segunda fue el plazo de entrega y el costo. Esta fue la oferta que fue de las recibidas la de menor costo, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los 2 buques. Si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose en los primeros meses del 2025, dentro del primer trimestre de 2025. Y el segundo buque al final del año 2025. La seriedad, el respaldo, la trayectoria. Este astillero que estamos adquiriendo tiene 107 años, es decir, es un astillero de larga historia, de más de un siglo. La interpelación a la ministra Lasso, cuya fecha no está definida, pondrá sobre la mesa 2 visiones antagónicas sobre el negocio con el astillero español. El gobierno claramente va a apuntar a las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, con foco, como sabemos, en la garantía que presentó Cardama y que fue la que viabilizó el negocio, la garantía. Y el Partido Nacional, evidentemente, va a defender la compra y se va a centrar en los impactos negativos, económicos y en seguridad que podrían provocar la rescisión del contrato, de este contrato para el país. Y el Partido Colorado, mientras tanto, se mantiene ahí, ¿no? Expectante, con una carta de crédito hacia sus socios de la coalición y algunas leves críticas al gobierno actual, pero lejos de una defensa cerrada de lo que actuara el gobierno pasado.
Recordemos que este acuerdo entre Uruguay y este astillero Cardama establecía el pago total de $82 millones por la construcción de estas 2 patrullas oceánicas nuevas. Ya hubo 3 transferencias por el valor en total de $30 millones. Este contrato fue firmado en diciembre de 2023 con varias idas y vueltas previas entre la compañía, el Ministerio de Defensa y el estudio del Piazzo Abogados, clave en todo este asunto, contratado por el Estado para asesorarlo en el tema. Para hablar sobre estos temas recibimos ya esta noche entonces a Mauro Casa, politólogo. Bienvenido, gracias por estar. Siempre, gracias. Y a Diego Martín Lemos, periodista de esta casa, con quien también vamos a estar repasando algunos detalles de este caso que tiene mucho para conversar. Buenas noches, un gusto. Mauro, voy a comenzar contigo. Bueno. Comenzando por el Partido Nacional, ¿no? Porque se abrocelaron en una defensa muy fuerte a lo que fue la gestión del gobierno anterior, a esta decisión, puntualmente a la defensa del ministro de Defensa, Javier García. Y salió el expresidente Luis Lacalle Pou, después de varios meses de relativo silencio, bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo estás viendo el orden dentro del Partido Nacional? Sí, es una decisión riesgosa, ¿no? La que toman los blancos, porque cualquiera que... A ver, en estos temas siempre cabe comenzar abriendo un poco de paraguas, ¿no? Evidentemente, en nuestro país no somos 3 millones de ingenieros navales como para tener claridad sobre un proceso que es súper complejo. Es difícil uno a priori poder dar una opinión contundente sobre si está bien o mal elegido el proveedor, si está bien o mal lo que se va a comprar. Son temas de alta complejidad técnica. Acá hacer una postilla, la política de defensa en general en Uruguay es una política que tiene muchas dificultades para un contralor democrático. En general, o sea, a los políticos en general, ni que hablar de la ciudadanía, a todos los medios de comunicación, nos cuesta muchísimo acceder a los motivos por los cuales se toman ciertas decisiones en materia de defensa. Son temas que suelen estar en esas zonas más oscuras del Estado. No en vano suceden a menudo hechos graves de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. No digo que este caso lo sea, pero cuando uno empieza a indagar encuentra un montón de asuntos que son difíciles de explicar, difíciles de entender, haciéndose como preguntas sencillas. Por lo tanto, me parece que primero cabe una aclaración de algo un poco más sistemático. La política de defensa en Uruguay tiene un costado bastante gris, tiene un problema en el cual quienes toman muchas de estas decisiones quizá no comparten de la manera más transparente la información con los políticos, con los jerarcas civiles. Entonces, me parece que ahí hay un tema que habría que abordar con más profundidad y que tiene que ver con el control civil de las Fuerzas Armadas, que en Uruguay es un debe muy grande. Dicho esto, yendo al episodio más concreto, sí, la salida en conjunto del Partido Nacional ha sido tremendamente virulenta, diría yo, ¿no? Cuando uno escuchaba las palabras del expresidente Lacalle Pou, eran prácticamente proferir insultos hacia el presidente Orsi por la decisión, perdón, pero ¿no? atacó directamente al presidente Orsi, la diciendo que poco figura más que personal. había sido manipulado para... Sí, te están llevando de la formar nariz, parte una de cosa esto. así, bueno, no recuerdo la expresión Fue exacta, arrastrado, ¿no? sí. Está siendo arrastrado, y bueno, una maniobra política. son palabras fuertes, ¿no? No estamos acostumbrados en el debate político en Uruguay a que un presidente y un expresidente intercambien digamos, como en un ring de boxeo de esa manera, ¿no? En general, el debate político en Uruguay pasa por otras aristas y tenemos como una cosa más de que los presidentes o expresidentes se mantienen en otra discusión. Bueno, el caso de Lacalle Pou, evidentemente, es particular porque es un expresidente que tiene todas las intenciones de volver a competir. Entonces, no está en ese lugar del expresidente que de alguna manera se retira a una pose más de estadista y que mira el juego político desde otro lado. Es un político en actividad joven y que tiene todas las posibilidades de continuar en la pelea. Pero la forma en la que sale, como vos bien decías, Lacalle Pou tomó algunas decisiones que fueron muy contundentes en el verano, ¿no? En las decisiones de la transición, cuando él elige no asumir ninguna de las bancas al Senado que él había ganado por encabezar las listas del Partido Nacional, cuando él decide no asumir la presidencia del directorio del Partido Nacional, todas decisiones que de alguna manera pusieron en un brete a los blancos, ¿no? Complicaron la interna del Partido Nacional, continuaron la interna del Partido Nacional, y él toma esas decisiones para preservar su figura y su imagen, para decir, bueno, no me voy a ir a sentar al Senado, pues si me siento en el Senado, tengo que salir a responder, tengo que correr todas las pelotas, digamos, en términos futbolísticos, ¿no? Cada vez que alguien me tira, yo tengo que devolver. Entonces, eso es un desgaste enorme para su imagen. Por lo tanto, él toma esa decisión que me parece que estratégicamente para su figura era buena, quizá para el partido no era la mejor, pero para su resguardo político era positivo, y ahora sale con este tema. Entonces, me parece que la entidad se la dan los propios blancos, ¿no? Se la da, claro, el presidente cuando sale a la cancha, cuando pone al partido en pie de guerra contra el gobierno, cuando se dirige de esa manera directa y bastante dura hacia el presidente Orsi. Y de alguna forma creo que la respuesta que le da Orsi, que también
fue dura, pero en un momento cuando dice, bueno, parece que fueron representantes de la empresa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pareciera que la oposición parecen defensores de una empresa y no del interés nacional. Yo creo que esa respuesta es fuerte y que quizá sea la que logra como un mayor efecto, porque de aquí en más, todo lo que pase en materia judicial entre el Estado uruguayo y Cardama pone al Partido Nacional y a la calle Pou en una posición incomodísima, porque si el Estado uruguayo tenía razón, la calle Pou estaba equivocado en defender de esa manera el contrato Cardama. Y si el Estado uruguayo se ve perjudicado en este proceso, ¿vas a salir a festejar un gol en contra de tu equipo? Que es el Estado uruguayo. Es rara la posición, es difícil y me parece que evidentemente la reacción es destemplada políticamente, está magnificando un tema que se podría haber mantenido, bueno, a ver si hay algo para investigar, que se investigue, nosotros estamos a la orden para aportar la información que haya que aportar, se tomó la decisión con los elementos que se contaban en el momento. No sé, no tenías por qué salir como tan duro y que ahora eso mismo te deja condenado a que lo que sea que pase, vas a quedar en un lugar incómodo. Diego, hablemos brevemente, ya que el tema central es la garantía y de Eurocommerce. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Bueno, la última novedad que tenemos de esta empresa Eurocommerce, empresa que en su página web figuraba que está desde el año 2018, llama la atención que se constituye en el año 2022, cuando empieza todo este run de que Cardama no podía conseguir garantías. La empresa tuvo muy poca actividad en esos años, 2022, 2023, 2024, tuvo un solo empleado y acaba de ser disuelta hace muy pocos días por la sociedad de sociedades anónimas de Reino Unido, que la disolvió obviamente por incumplimiento en varios aspectos que ya le venían señalando desde el propio Reino Unido. Una empresa que cuando el gobierno la fue a buscar a través de su embajador en Reino Unido, el gobierno uruguayo, pasó este plazo, vengo a ejecutar la garantía, no coincidía la dirección en la que estaba, el teléfono en el que llamaron no atendía a nadie, nadie respondía, había una inmobiliaria, el propietario que figura es un ciudadano ruso que vive en Moscú, y obviamente esto va a ser investigado por nuestro país, esta garantía fraudulenta, que además hace muy poco también nos enteramos que el notario español que asesoraba a Cardama, de apellido Calabuch, no firmó un documento en el que garantizaba que había otra persona de Cardama que podía representar a la empresa. Hay un documento fraudulento, él mismo lo denunció, hace pocos días nos enteramos que un notario, un símil escribano, no llega a ser un escribano, pero es un símil escribano en España, firma un documento, él no lo firmó, lo reconoce, en donde le da la potestad a otra persona para iniciar y para ceder esta garantía, lo cual hace que sea todo más fraudulento. Uruguay denunció esto ante la Fiscalía Uruguaya, sabemos que le tocó en primera instancia a la fiscal Sandra Fleitas, quien se excusó de estar al frente de este caso por su amistad con Fabián Martínez, quien era el secretario general del Ministerio de Defensa y quien fue uno de los responsables de primera línea en llevar adelante las negociaciones y las visitas a Cardama. Por ese caso se excusó y le terminó cayendo a la fiscalía del fiscal Alejandro Machado, fiscal que además es el que lleva el caso de la destrucción del documento público en torno al pasaporte de Sebastián Marcet, y Uruguay va seguramente a denunciar también en Reino Unido esta situación, ya contrató un estudio allí para investigar justamente esta empresa fraudulenta, que quienes saben de esto dicen que hay fuertes indicios de lavado de activos o lavado de dinero, porque ¿por qué se crea una empresa que no existe, una empresa fantasma, una empresa de papel, para ofrecer garantías y Cardama termina accediendo? Es decir, Cardama la contrata a esta empresa para obtener esta garantía de 4,5 millones de dólares que nadie se la daba. Es importante también recordar eso, que a Cardama el gobierno le había dado un plazo de 45 días y esos 45 días se transformaron en 11 meses y en esos 11 meses Cardama no pudo conseguir garantía. Recordemos que vino a Habitat le negó la garantía, intentó a través del Banco de Seguros del Estado, también se le negó esa garantía, una presión, también hay un lobby a través de Amorín Valle, quien estaba dirigiendo ese organismo, y no se
le dio esa garantía. También un intento a través del Banco Santander, Banco Español, pero por un tema vinculado a la guerra y la situación de Ucrania, Rusia, para este tipo de negocios armamentísticos, pues no olvidemos que es una patrulla oceánica militar, no se lo daba, y finalmente incluso buscaron en un paraíso fiscal la garantía y no era aceptada, y finalmente llegó esta garantía de Eurocommerce, de la que el estudio del Piazzo en varias oportunidades le recomendó al gobierno que no la aceptara. ¿Y le recomendó, el estudio del Piazzo, le llegó a recomendar al gobierno anterior rescindir el contrato directamente? Sí, de hecho creo que ahí en pantalla íbamos a ver un borrador de esa notificación a Cardama de disponer el cese del contrato. Ahí lo que estamos viendo es, esa es la garantía de Cardama, que entrega una carta que le entrega al gobierno, que está sin apostillar, que está sin traducción, porque venía del inglés, y no tiene ninguna validación. Y de hecho esa carta que está firmada, que se entrega en noviembre de 2024, plena campaña electoral, a pocos días del balotaje, se manda un mail diciendo que se va a entregar la original, porque esa no era la original, que después termina siendo traída en mano por el propio Mario Cardama el 29 de noviembre a nuestro país. Ahí estamos viendo donde se ve justamente el borrador que prepara el estudio del Piazzo para enviarle a Cardama, donde dice que vas a cesar el vínculo, básicamente por incumplimiento, porque Cardama no estaba cumpliendo con lo necesario, que era la garantía, que era lo más necesario. Y en informes finales le recomienda al gobierno que cese el contrato, y si no lo cesa, que no acepte esta garantía, porque había un enorme manto de dudas en torno a esto. De hecho, hace poco conocimos un intercambio de mails, ahí estamos viendo alguno, entre el director de Recursos Financieros y el del estudio del Piazzo, diciendo, bueno, me llamó el gallego, estaba un poco nervioso, que quería apurar, obviamente, este trámite. Hay conversaciones de WhatsApp también, con emojis incluidos. Donde, claro, estamos hablando de un negocio de $90 millones, obviamente. Si a mí me eligen, yo no me lo quiero perder y quiero que salga cuanto antes, y que una garantía no me lo va a quitar en ese negocio. Entonces, por eso la insistencia de Cardama de poder llegar a dar este cumplimiento para constituir así el inicio del contrato, a pesar de que Cardama ya había empezado a construir las patrullas, y bueno, hay especialistas uruguayos que viajaron y están haciendo el seguimiento de eso. Un solo detalle con respecto a esto es ¿por qué no conseguía las garantías Cardama? ¿Qué hace que se le fueran cerrando las puertas? Bueno, es algo que es una pregunta interesante para seguir. Cardama, como escuchamos al ministro Javier García, es una empresa de más de 110 años, pero hay un tema, y Cardama nunca construyó un patrullero oceánico de este tipo. Sí construyó otro tipo de barcos, pero no un barco militar. Y recordemos, si escuchamos a Javier García, Cardama es elegida, no es la que gana una licitación, porque brevemente se hacen 3 intentos del Estado uruguayo para comprar estas patrullas. Uno es una primera licitación que sí tiene un pliego de 90 páginas, que sí se abre una licitación y termina ganando la empresa china, y por un conflicto geopolítico, con una presión de Estados Unidos a través de alguien de su embajada, al presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Camí, le dicen, che, mira que a Estados Unidos no le parece muy bien que Uruguay compre patrullas a China, que además era la que había ganado y estaba por encima del precio. Pero esa primera tanda de patrullas eran unas patrullas un poco más, con más complejidades, porque eran, digamos, mejores. Uruguay después termina dejando desierto ese llamado, se perdió mucho tiempo entre todo lo que pasó. Después hubo un intento de comprar patrullas oceánicas a través de la OTAN, un intento de Noruega, no se dio, y finalmente se da este segundo llamado, que lo que se hace es, a través del asesor del comandante de la Armada, enviar no fue una licitación pública en este segundo caso. Enviar a personas que pensaban que les podía interesar. Che, mirá, necesitamos cotizar estas patrullas. Ya se sabía que Uruguay contaba con más o menos $100 millones, lo cual es un error decir qué precio manejás, porque obviamente se van a ajustar a ese precio. Tiene que cumplir estas características, tiene que tener lugar para helicóptero, tiene que tener esta velocidad, tiene que tener este tamaño, tiene que tener armas, etcétera. Y bueno, y ahí es donde aparece 2 astilleros españoles, Gondán y Cardama, aparece Hyundai, aparece uno colombiano, aparece uno francés, y la persona que más sabe en Uruguay, que es el contraalmirante Musso, recomienda a Gondán y pone a Cardama último. Y bueno, finalmente, por votación de contraalmirantes, termina ganando Cardama, que supuestamente era la que ofrecía mejor precio
y menor tiempo. Es decir, que ya este año tendríamos que tener por lo menos un patrullero y sabemos que no va ni el 30% del que se está construyendo, porque se dijo el 60% del acero. El acero representa la carcasa. O sea, es más o menos un 20-25% de la construcción total. Mauro, antes de ir con Fernando Pereira, que estuvo Sofía Adri con él, consultarte sobre qué expectativas hay en relación a esta interpelación, que recordemos se va a dar en el Senado, qué peso tiene esto, y también qué se puede esperar en relación a Javier García. Lo veíamos en el tape diciendo de que esto que comentaba Diego, ¿no?, que ya para esta altura del año había un buque que tendría que haber estado pronto en los primeros 3 meses, estaría terminando el segundo, eso claramente no se dio. ¿Cómo ves que se vaya a manejar también esta información? Porque son hechos. Sí, la interpelación que va a tener lugar va a ser extrañísima, ¿no? Es una interpelación muy extraña, porque es el ex ministro de Defensa, que es la persona responsable por todo este proceso político, si bien al final del periodo pasado termina este casting debate al frente del ministerio, porque él renuncia para hacer campaña, porque iba a encabezar la lista 40, fue uno de los hombres fuertes del gobierno de la calle Pou, tiene la expectativa de ser uno de los hombres fuertes de un eventual próximo gobierno de la calle Pou, es el senador de la lista más votada dentro del Partido Nacional, dentro de la coalición, es el coordinador de la bancada nacionalista en el Senado y representa también en esa coordinación de la coalición al Partido Nacional. Entonces, es un hombre muy pesado dentro de filas nacionalistas y de filas coalicionistas. Pero bueno, es extraño el proceso porque un poco terminó dándose esto de que, por lo menos en los corrillos uno lo que se enteró es que le empezaron a pasar la pelota a Javier García, decir, bueno, si alguien puede hacer esta interpelación o si a alguien le corresponde hacer esta interpelación, es a vos. Ahora, uno piensa, de un lado, sí, se le puede preguntar a la ministra de Defensa cuáles son las razones por las cuales el gobierno tomó las medidas que tomó, cuáles son las razones por las cuales el gobierno quiere ir hacia la rescisión, si bien ahora ya tampoco está tan claro, ¿no? Pareciera que por ahora el contrato está vigente, rescindir el contrato será la consecuencia de que en una investigación judicial se encuentren elementos de la comisión de algún delito, pero da la sensación de que son mucho más fuertes las preguntas que le puede hacer la actual ministra al interpelante que al revés, porque en todo caso las razones que tiene el gobierno para poner en tela de juicio esta compra son bastante evidentes, ¿no? Después uno puede discutir la decisión política. A mí me da la sensación que la decisión política es lo accesorio. La decisión política del gobierno de si va a juicio, si rescinde, si no, si lo de la garantía es tan pesado como para rescindir un contrato en el cual lo sustantivo del contrato parecería que se está llevando a cabo, que es la construcción de las patrulleras. Bueno, ahí es una discusión, me parece más accesoria, de qué es más importante me parece mucho más profunda la discusión de un proceso que nos trajo a este lugar y a este riesgo en el cual Uruguay está constantemente desembolsando dinero a una empresa para la cual no tiene garantía. O sea, si el día de mañana Cardama da quiebra, que es una empresa que hoy está fuertemente cuestionada y que está con serios problemas financieros, anda que te cure Lola, ¿no? Como decía mi tía. Y es así. Entonces, creo que va a ser interesante escuchar ese debate. Va a ser interesante porque me da la sensación que los senadores del Frente Amplio se van a hacer una fiesta, ¿no? Con el miembro interpelante de la oposición, que es el senador García, porque es el responsable de todo este proceso. Hablando del Frente Amplio, Sofía Adri estuvo hace algunos minutos con el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. Lo compartimos. Adelante, Sofía. Compañeros, ¿cómo están? Sí, estamos acá con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, para hablar sobre las repercusiones políticas del caso Cardama y algunos otros temas de esta agenda de esta última semana. Fernando, muchas gracias por hablar con nosotros. Contanos, ¿qué reflexiones haces al día de hoy sobre el caso Cardama? Bueno, primero que el gobierno actuó como debía actuar. Encontró que en el contrato había un incumplimiento de la cláusula vinculada a la garantía de Cardama, fue a ejecutarla, en tanto no se había cumplido con el contrato, envió al embajador plenipotenciario en el Reino Unido y se encontró que donde debía haber un banco había una inmobiliaria y que esa empresa que iba a asegurar por más de 4 millones de dólares la construcción de las patrulleras oceánicas era falsa, era de papel. Con lo cual, digamos, el gobierno hizo una denuncia prudente, ha tenido prudencia, pero claramente hay responsabilidad en quien no custodió los bienes del Estado. Es decir, uno puede ser prudente, lo que no puede dejar es de decir, si hay una garantía inexistente, si hay advertencias del estudio del Piazzo diciendo la desprolijidad que tenía esta empresa, y no se tomaron medidas para asegurar que la aseguradora efectivamente pudiera cubrir esa garantía, claramente se actuó por lo menos irresponsablemente. Y la irresponsabilidad en el Uruguay no es un tema menor.
Después la justicia tendrá que investigar, por eso no nombramos, ni nos parece bueno nombrar, pero sí nos parece que claramente hay que investigar qué sucedió, que alguien aceptó algo que obviamente no tenía ningún valor. Esto es turbio, hay turbiedad, es un caso de enorme turbiedad. Se demoraron 11 meses para aceptar una garantía, y cuando se aceptó era una garantía falsa. Eso es turbio en cualquier lugar del mundo. Y en Uruguay también. ¿Y qué se puede esperar de la interpelación a la ministra Lasso, teniendo en cuenta que algunas figuras como García están involucradas en el caso? Yo no sé, antes se interpelaba a un ministro cuando se equivocaba, no cuando tomaba medidas para garantizar el patrimonio del Estado. Esta garantía es una garantía de fiel cumplimiento. Y esta garantía tenía determinadas formas de procederse. Ninguna empresa que va a hacer una obra de más de 90 millones de dólares no tiene alguien que dé seguimiento al contrato que firmó. O sea, la garantía la mandó, la renovación de la garantía la mandó el mismo día a la conferencia de prensa. Y por si fuera poco, la misma garantía, con la misma dirección donde seguía habiendo una inmobiliaria. Entonces, ¿por qué se interpela a la ministra? No lo entiende ni García. No ha encontrado a alguien que sea el miembro interpelante. Tiene que interpelar a él, que fue quien finalmente hizo este negocio, que desde todo punto de vista tiene opacidades. Y bueno, yo no sé cómo está decidiendo la oposición, pero claramente con poco tino, ¿no? El diputado Giannoli del Partido Nacional irá personalmente a Vigo a constatar cuál es el grado de cumplimiento del proceso de la construcción de estas patrulleras. ¿Por qué el Frente Amplio decidió no acompañar esta iniciativa? Pero yo no sé, pero suponga que vaya yo. Yo supongo que Giannoli será un experto en patrulleras oceánicas, pero si no lo es, supongo que vaya yo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le agrega al tema? Tienen que ir los expertos de la Armada, los que saben efectivamente de patrulleras. Yo no le agregaría absolutamente nada. Nos ponemos a discutir el avance de la obra. El avance de la obra solo lo conocen quienes están en vivo ahora y que son expertos de la Marina y gente de bien que ha dado determinada información. Pero luego esa información es reservada. Entonces tendríamos que ser cuidadosos con el gobierno uruguayo, colocarnos del lado del Uruguay, no de la empresa. La empresa falló, presentó una garantía que era falsa. La empresa no cumplió con presentar una garantía habilitante para que el gobierno uruguayo pudiera hacer uso de ella. Con lo cual, digamos, hay un problema. O estamos del lado del Estado uruguayo o no sé de qué lugar nos colocamos. Porque lo otro que vaya, Giannoli, a mí me da lo mismo. Me parece bien, querrá conocer Vigo, pero no sé qué le puede aportar a un tema que tiene que ver con aspectos de conocimientos muy específicos, salvo que los tenga y yo no sepa, ¿no? Ayer hablábamos con Cayani y, bueno, él decía que toda esta movida de esta última semana con el tema del caso Danza, bueno, que se viene arrastrando desde hace tiempo, tiene más que ver con distraer del caso Cardama que con el caso en sí. ¿Está de acuerdo con esta valoración? Bueno, y tal vez la gestión de ACE, porque habían tomógrafos tirados y se colocaron en los hospitales porque faltaban medicamentos y hoy están en los hospitales y en las policlínicas. 9 de cada 10 medicamentos ya están en las policlínicas, hay un stock controlado, estamos dando cumplimiento al programa del Frente Amplio, se están acortando los tiempos de espera para especialistas y al mismo tiempo claramente quieren sacar el caso Cardama de arriba de la mesa, porque es un caso que no tienen cómo explicarlo. ¿Cómo alguien puede explicar sanamente que aceptó una garantía que no existía? Que la empresa no tenía ningún funcionario, tenía un funcionario en 2022, en 2023 ninguno, ni ningún movimiento, 2024 ninguno, y acaban de disolver la empresa. ¿Cómo se pudo resolver esto? Mal, obviamente mal. Y entonces interpelan a la JUTEP porque por mayoría resolvió, que ese organismo resuelve por mayoría. Ellos son parte del gobierno, estuvieron en el gobierno más de 100 años, y sabrán que los informes jurídicos no son vinculantes y que los organismos pueden tomar otros informes jurídicos. Lo saben porque usaron otro informe jurídico para el caso de Manini en el caso de colonización, porque han utilizado otros informes jurídicos para otros temas. Claramente los organismos votan por mayoría, pero no sin resguardos jurídicos, con otras fundamentaciones jurídicas, con otros antecedentes. Yo no entiendo cómo sí les preocupa este tema, por el que dice que van a interpelar a María, y no les preocupó nada que un organismo colegiado votara 5-4 que Besosi siguiera siendo intendente de Soriano.
cuando los informes jurídicos mayoritariamente apuntaban a que efectivamente no debería seguir en la función luego que el Tribunal de Apelaciones enviara el caso a la Corte Electoral, porque por algo comunica a la Corte Electoral, y la fundamentación que presentaron varios de los miembros de la Corte Electoral vinculados al Frente Amplio estaba vinculado no al convencimiento de que se le tenía que suspenderla, porque ahí nadie tiene ese convencimiento, porque no hay una sentencia firme, pero sí a lo que la ley actual dice. Y sin embargo salió 5-4. ¿Usted escuchó al Frente Amplio decir que esa mayoría era ingrata? No, la mayoría son mayorías en todos los organismos colegiados. En todo caso uno puede discrepar, pero así elegimos los organismos para que finalmente resuelvan. Y cuando resuelven no puede sonar que todo es un comité de base. Si les resuelve y no les conviene algo judicial, la Fiscalía es un comité de base. Si no les conviene algo, la JUTEP es un comité de base. Si la Corte Electoral hubiera votado en el sentido contrario, sería un comité de base. ¿Y sabe qué? Son trabajadores. Y en el caso de Danza, han tenido un desparpajo, un atrevimiento, un patoterismo. Le llaman kiosquito a una persona que es grado 5 y atiende pacientes con enfermedades autoinmunes. Con esa especialización, con lo que ese paciente requiere de atención, se le llama kiosquito. Yo me imagino lo que deben de sentir los pacientes de doctor Danza, que por impertinencias de la oposición haya dejado sus trabajos privados, que eran apenas algunas horas a la semana. Porque claramente quien tiene confianza en su médico tratante o en su médico consultante, claramente no estará nada feliz de que los blancos y colorados tuvieran una posición tan hostil que lo llevaran a Danza a tomar una decisión que para nada es legal, como lo dice el estudio del Piazzo, como lo dice el informe del Ministerio de Salud Pública. Así que realmente se están comportando como el cuadro que no sabe perder y arma problemas en la cancha, ¿no? Como el cuadro que empuja porque no pudo ganar el partido. La realidad es que perdieron la elección y la realidad es que ya a esta altura lo tendrían que haber aceptado. Fernando, muchas gracias por estos momentos. Bueno, escuchábamos entonces a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hablando sobre el caso Cardama y el caso Danza y sus repercusiones estas últimas semanas. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sofía. Mauro, impresiones sobre esto que dijo Pereira. Te pido sobre lo de Cardama puntualmente porque después nos vamos a meter con Danza. Bueno, sobre lo de Cardama... ¿Compró otra? Pienso que la línea del Frente Amplio está siendo la de un respaldo total, sin fisuras al gobierno en este tema. Me parece importante también remarcarlo, debería ir de suyo, pero bueno, venimos de algunas semanas con algunas turbulencias, ¿no? También entre algunos frente amplistas y decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo, sobre todo en los temas de política internacional, donde ha habido mayores rispideces, pero me parece que este son el tipo de Mauro, temas... te vamos a pedir un segundo porque se te apagó el micrófono, así que te vamos a traer uno de mano, bueno, para que te gestiones vos solo. Mientras tanto, voy adelantando que después le voy a preguntar a Diego a propósito de algunas adquisiciones del Ministerio de Defensa de la administración anterior que pueden saltar también en la interpelación. ¿Sí, ¿Probamos ahora? A ver, ¿ahora sí? ¿está bien? Bien, no, redondeo con eso. Me parece que es uno de los temas que a la fuerza política da la impresión como que le sirve como para cerrar filas, le sirve para mostrar unanimidad en torno a la decisión del gobierno. Creo que la salida en sí, la primera conferencia de prensa del gobierno, en algún sentido generó un poco de inquietud porque no estaba demasiado claro a qué se refería el gobierno con ir hacia la rescisión del contrato. Después el camino ese quedó un poco más allanado en el sentido de, bueno, es presentar una denuncia y que a partir de allí sea la justicia la que investigue, ¿no? Pero bueno, elementos parece haber de sobra, por lo que hemos venido conversando y por cualquiera que esté interesado en el tema y puede entrar a leerlo. Me parece que elementos para sospechar que algo en este negocio huele mal, me parece que son más que evidentes, ¿no? Diego, sobre esto, digo, en la interpelación podrían saltar temas de la administración anterior del Ministerio de Defensa, otras, llamémosle, adquisiciones polémicas que hubo, aviones Hércules parados durante mucho tiempo por mantenimiento, por reparaciones, los 6 botes flotantes de la Armada Nacional defectuosos, los contratos con Vertical Skies, que terminó involucrada con el espionaje a Carrera y Vergara. Sí, me lo había apartado acá porque sabía que lo iban a consultar y te pido creo que un minuto y te los repaso todos porque son interesantes. En 2022 Javier García sanciona con 15 días de arresto de rigor a un comandante porque había irregularidades en el accionar de la Comisión Técnico de la Armada, se realizaron pagos en negros, aportes irregulares, se declararon inspecciones que nunca se hicieron. El Ejército después, esto en 2021, compró medicamentos a un precio más alto del mercado y se inició una auditoría general de la Nación que detectó irregularidades en las cantinas militares. Funcionarios recibieron compensaciones salariales que no les correspondían, se
se inició una investigación interna en la Armada, esto en 2022. Se detectaron miles de kilos de carne faltantes en el servicio de aprovisionamiento de la Armada, 57 toneladas de carne, con un costo equivalente a 8,4 millones de pesos. En 2023, como vos decías, el Ministerio compró 6 gomones inflables a $15.000 cada uno mediante una licitación abreviada en el entorno de $100.000 y ninguno anda. Cuando lo fueron a probar, y fueron a probar uno ahora en la Asunción de Orsi para hacer tareas en el río, le entraba agua a uno. 2020, bueno, la compra de los famosos aviones Hércules por $26 millones al gobierno español. Uno se le rompió el motor y quedó varado en Chile cuando volvía de la Antártida, hubo que enviar el motor vía terrestre, porque Uruguay no tenía cómo enviar el motor nuevo, y el otro, como decía el exministro que está en debate, está con Nanas, estuvo más de un año haciéndose el service en Portugal, porque, bueno, obviamente no era un gran negocio, como había señalado Javier García, que era una gran oferta. Tuvieron enormes inconvenientes estos dos Hércules de $22 millones. En 2021 y 2022, como decíamos, como vos decías, el Ministerio de Defensa le compró, por ejemplo, a esta empresa Vertical Sky, que es una empresa que tenía al frente a exmilitares, tenía sede en Boca Ratón, en Miami, y luego se comprobó que un integrante de esa empresa había mandado a enviar a dos senadores, mandado a investigar, a dos senadores, a Charles Carrera y Mario Vergara, y a esa empresa, que ganó curiosamente licitaciones en UTE y en la Armada, se le compró por varios miles de dólares equipamiento militar, equipamiento de buceo, elaboraciones de manuales técnicos, mochilas militares, entre otras cosas. Y después, bueno, en campaña electoral el año pasado se compraron 6 aviones Tucanes, o Tucanos, mejor dicho, a Brasil, por $100 millones. Se estimaba que los dos primeros iban a llegar ahora, todavía no llegaron. Es una compra bastante polémica, se da además en plena campaña electoral. Y lo último, en 2024, también el año electoral, se gastaron $3,5 millones en el buque científico Robo 22 Ollarvide, al comando de las Fuerzas del Mar, que está inactivo, un buque que también generó una enorme polémica, y bueno, el negocio con Cardama de $90 millones. Bien, una cosa más, vos nombrabas hoy de pasada a Fabián Martínez, Sí. Fabián Martínez Mazzaferro. En la medida en que puede ser un nombre que aparezca también en la interpelación, hablanos un minuto de él. Fabián Martínez, hombre de confianza de Javier García, el exsecretario general del Ministerio de Defensa, es quien se vinculó con algunos de los astilleros en esta compra, pero además Fabián Martínez tiene una particularidad, que junto con el ex subsecretario Rivera Elgue visitaron un solo astillero, y fue Cardama, justamente, invitados por Cardama para, bueno, está bien, obviamente, promocionar su negocio, pero llama la atención que solo hayan ido a ese, y que fueron ellos dos, Rivera Elgue, el número 2, y el número 3, digamos, el secretario general del Ministerio, Fabián Martínez. Y un dato más que también es importante señalarlo, hay un lobista en todo este negocio. Es habitual que sucedan estos negocios de mucho dinero. De hecho, se estima que las patrullas valen, no solo acá en el mundo, bastante más de lo que se cobra, porque hay muchos comisionistas. Bueno, uno de ellos era Gerardo Moreira, alias El Bocha, que era un ex militar retirado, que fue quien acercó Cardama al gobierno y generó ese lobby político para que se dé por lo menos esa confirmación de elegir a Cardama como la número 1 dentro de las 5 que había, a pesar de que no era la mejor valuada. Y se da todo este proceso mediante un lobby de mucho tiempo que termina confirmando a esta empresa. Es un ex militar retirado, cercano también a la lista 40, y a partir de allí también se vincula con Javier García. Mauro, volviendo a la mirada política, ¿cómo ves este momento de asperezas entonces entre gobierno y la oposición? Y también cómo ves que se esté ubicando el Partido Colorado, y ya aprovecho a juntar los dos temas de hoy que son Cardama y Danza. El otro día Andrés Ojeda dijo algo así como que el gobierno había sacado este tema de Cardama para taparlo de Danza de alguna manera, ¿no? Como para cambiar un poco la mirada. Sí, ese es un latiguillo habitual de los políticos, ¿no? Cada vez que quieren que se discuta de algo, y si se discute otra cosa, utilizar, bueno, esto es una tapadera de no sé qué, bueno, es prácticamente una forma de querer controlar el discurso público. A ver, son dos hechos políticos que suceden a la vez, por lo tanto, hablamos de los dos, y lo que tienen es que son realmente muy diferentes. Así como al principio del programa decía, el tema Cardama tiene una enorme complejidad, es difícil de comprender por sus vicisitudes técnicas. Me parece que con el caso Danza lo que sucede es algo opuesto en ese sentido, que es que en términos de comunicación política
es bastante simple para cualquier hijo o hija de vecino decir, che, esto es raro, que una persona pueda tener 5 laburos y además ser el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Cuando las cosas tienen como, y no digo que sea así de simple, pero cuando las cosas se pueden comunicar de manera tan simple, a mí me recuerda en ese sentido, de alguna manera, a lo que fue el caso del título de Sendik, ¿no? Sendik tuvo problemas en muchas áreas, pero cuando pasó lo del título era como muy sencillo de entender. Cuando un problema político tiene como ese nivel de que se puede resumir en una frase y cualquiera puede decir, che, una persona está usando un título que no tiene, pum, es como muy difícil salir de ese entrevero. Me parece que en general el caso Danza se manejó con mucha desprolijidad. Yo lo que entiendo es eso. Uno puede mirarlo en diferentes dimensiones. Hay una dimensión constitucional legal en la cual, bueno, se tiene que pronunciar los juristas. Si uno lee el artículo de la Constitución que refiere a entes autónomos y servicios descentralizados, sí, da toda la sensación de que la Constitución es bastante clara, de que los presidentes de entes autónomos y servicios descentralizados no deberían ejercer otras profesiones que estuvieran vinculadas al rubro más allá de la docencia. Resulta bastante evidente que un doctor que es el presidente del Servicio de Salud del Estado y que ejerce en otras instituciones privadas la medicina, está dentro del mismo rubro. Bueno, no sé, yo no soy constitucionalista, lo tendrán que dictaminar otros. Informes jurídicos vas a tener siempre para un lado y para el otro, porque así es el Uruguay en todos los temas, ¿no? Si discutimos quién es el decano del fútbol uruguayo y siempre va a haber 2 bibliotecas, así es en todos los temas. Ahora, si uno sale de la discusión más jurídica, que siempre se encuentra con esa dualidad, y va a una discusión un poco más de responsabilidad política, pareciera bastante evidente para cualquiera que lo vea de afuera decir, bueno, que el cargo de presidente de todos los hospitales, ser responsable del servicio de todos los hospitales públicos del Uruguay, pareciera el tipo de cargo que requeriría de un cierto grado de exclusividad, al menos, ¿no? O de poder dedicarle mucho tiempo por día a hacer esa actividad, y es difícil pensar que políticamente una persona puede compatibilizar eso con 4 o 5 cosas más. Bueno, sí, está. Capaz que justo estamos frente a alguien que tiene esa constricción hacia el trabajo y esa posibilidad. ¿Por qué pensás que no se le pidió la renuncia o esto siguió durante 2 meses? Porque ya vamos 2 meses de esta discusión. Y creo que es un error político. Me parece que es un error. Me parece que es un campo en el cual el gobierno es una de las áreas donde tiene quizá mejores cosas para mostrar, el área de la salud pública, el área de ACE en particular, el tema del quebranto de medicamentos, que era un problema grave del gobierno anterior, son esos problemas medio silenciosos, ¿no? Porque generalmente en el periodo pasado hablábamos de Marceta, hablábamos de esto, hablábamos de lo otro y no hablamos tanto de eso. Ahora, es uno de los temas que en la vida cotidiana de la gente repercute y que mucha gente señala, bueno, mirá que el tema de ACE pesó en la campaña electoral, pesó a la hora hasta de definir el voto para muchas personas. Bueno, yo creo que una gestión en la cual la ministra de Salud Pública hoy es la ministra mejor evaluada del gobierno. A nadie se escapa que Cristina Lustig es una de las figuras que va a tener el Frente Amplio para poder apalancar de cara a la próxima elección nacional. A ver, no son tantos los nombres, ¿no? Cuando uno empieza a filtrar, se sabe quiénes son las personas que pueden tener ambición política. Bueno, pareciera que es un error político no haber resuelto esto antes, porque aparte, pasan los 2 meses y básicamente llegás a lo que se tendría que haber resuelto de entrada, que una persona al momento de asumir una función como esta, dije, bueno, voy a dejar en resguardo mis otros cargos, mis otras funciones para asumir esta responsabilidad, solamente para, más allá de lo que diga la ley y la Constitución, sino como para dar un mensaje de el tipo de responsabilidad que estoy asumiendo. Me parece, yo no encuentro otra lectura que no sea un error político. Y quiero decir algo sobre la JUTEP. Me parece que Uruguay se ha dado la costumbre de crear institucionalidad en la cual después no creemos. Entonces, creo que el problema es más de fondo. A nosotros como ciudadanos y al sistema político, ¿nos parece correcto que el organismo que tenemos para determinar la ética pública sea un organismo armado 2 y 1? O sea, que haya 2 del gobierno, 1 de la oposición, que cambian cuando cambia el periodo de gobierno, que evidentemente tienen intereses, son personas que están identificadas y que están designadas por los partidos políticos. ¿No podríamos pensar otro tipo de formato en el cual la gente se mantenga más tiempo en ese cargo, en el cual la gente que está en esos cargos sean propuestas desde la sociedad civil, sí, o que sean personas con una trayectoria en la materia? Hay 2 cosas que no tiene que parecen fuertes para una Junta de Transparencia y Ética. No es independiente y no es vinculante lo que decide. Pero acordate, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos. Cuando decidimos crear esa institucionalidad, le dimos otro formato. Se pensó en personas que tuvieran cierta trayectoria, que tuvieran cierto respaldo, que tuvieran periodos más allá del periodo de gobierno o que no coincidieran exactamente. Bueno, es evidente, son personas que son públicamente identificadas con el Frente Amplio, con el Partido Nacional. Y eso, bueno, es el formato que tenemos, está en la institucionalidad que creamos. Claramente, cuando hay un conflicto con una figura del gobierno, queda dentro de la suspicacia de que los frente amplistas van a votar a favor del gobierno y el nacionalista va a votar con la oposición. Una más, Mauro. Esta semana escuchaba a Oscar Botinelli en La Diaria, vamos a ser breves para un tema profundo, pero me parece importante hablar de que
el tema y el tono de estas discusiones no le hacen bien, a veces suena grandilocuente decir a la democracia, porque no le hace bien a la relación que tienen las personas con los partidos políticos y con la democracia, porque no son sus problemas cotidianos, no es lo que la gente espera ni del gobierno ni de la oposición, y este tono tampoco, y esto va desgastando la política y la relación con los ciudadanos. ¿Cómo la ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el profe Botinelli en el sentido de que es cansador, ¿no? A veces pareciera que los que estamos en esto, periodistas, los politólogos, no nos queda otra, hablamos de los temas que están en la agenda, pero a veces pareciera que el Uruguay no tiene problemas, ¿no? Que no estuviéramos en un país en el cual hay miles de personas durmiendo en la calle, en un país en el cual hay violencia hacia los niños, las niñas y las mujeres, en el cual pasan todos los días cosas terribles, los niveles de pobreza infantil, todos los temas que ya conocemos. Bueno, a veces da un poco de fiaca, sí, da un poco de fastidio tener semanas y semanas de la agenda pública tomada por si una persona está cumpliendo o no con el trabajo que tiene que hacer, si tiene que renunciar o no a un cargo extra, si una persona argumenta que no, puedo asumir una responsabilidad política pero me paga muy poco, entonces me tengo que quedar con mis cargos en el sector privado porque estoy acostumbrado a cierto nivel de vida. Sí, yo creo que sí, que son temas que alejan a la ciudadanía y que muchas veces cuando se hacen las encuestas de satisfacción con los gobiernos o de simpatía hacia los gobiernos, estos son temas que quedan por abajo del radar, ¿no? Porque si no, no se explica. Cuando uno vuelve a la elección pasada y dice, che, ¿pero qué pasó? Porque había un presidente que tenía alta popularidad, que tenía buenos niveles de simpatía y sin embargo es un gobierno que no logra ser reelecto. Bueno, creo que parte de la explicación, y perfectamente puede ser eso traspolable el día de mañana a este gobierno del Frente Amplio, parte de la explicación es que el Estado uruguayo está perdiendo capacidades para enfrentar los problemas reales que vive la gente en el día a día. Y sí, yo creo que nada de esto colabora y son señales bastante complicadas para el que la está peleando para poder llevar una vida más o menos digna para sí y para su familia, ¿no? Diego, sobre lo de danza para cerrar. Bueno, política. Está Mauro acá, pero el Partido Nacional tiene en su esencia ser oposición, ¿no? El Partido Nacional sabe ser oposición, debe ser el partido que mejor sabe ser oposición para sacar rédito político. Ya en lo que vamos del año ya llevan... interpelaron a Ortuño, interpelaron a Sibila, han llamado varias veces en comisión, ahora no solo van a interpelar a Lustenberg, también van a interpelar a Sandra Lasso, y a Lustenberg quieren llevarlo con Maía como responsable de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Obviamente lo de danza era cuestionable, que estuviera en varios lugares a la vez, pero se estaba garantizando que danza le daba prioridad a ACE y al trabajo que le daba en ACE. Perfecto. No se podía confirmar eso, o bueno, ya hay avances en ACE de que se ha mejorado respecto a la gestión anterior, renuncia a sus cargos en las mutualistas privadas. Ya está, tema resuelto, no hay más nada, si eso era lo que molestaba. Ahora, nadie plantea que danza está dirigiendo, danza o cualquiera, está dirigiendo un organismo tan potente y tan pesado como ACE, que te tenés que cargar de todos los servicios de administración de salud del Estado en todo el país, con todo lo que eso conlleva, por 130.000 pesos. Eso también ya es parte de una discusión. Creo que se fue bastante... creo que el Partido Nacional está haciendo una caza de brujas bastante intensa, ya en campaña electoral pura y dura. Se fue muy duro con danza, se fue muy duro esta semana. Llegaron a vincularlo con el hijo, dijeron que el hijo de danza estaba trabajando en ACE. Y de menor de edad, tiene 14 años, o sea, a ese nivel. Creo que el Partido Nacional está jugando muy fuerte ya desde ahora, y danza fue parte de esa lógica, como lo fue el ASO, como antes lo fue Ortuño, como antes lo fue Sibila, como lo es permanentemente el ministro Carlos Negro, y golpea con todo su frente, porque probablemente lo sabe hacer porque siempre fue oposición. Creo que el tema de danza ya está cerrado. Ya pasó, se expidió el organismo. Ana Ferrari, que es la presidenta de la JUTEP, venía del periodo anterior. Ella en un montón de veces quedó en minoría con varios temas. No olvidemos que el ex senador Juan Sartori estuvo omiso durante todo su periodo de gobierno en su declaración jurada, nunca lo solucionó. Ella siempre estuvo en omisión. Hubo un montón de denuncias que se presentaron. El organismo, de hecho, estaba presidido, tuvo dos presidentas. La primera había sido, bueno, las dos de Cabildo Abierto, pero la primera se fue porque no pudo soportar el trabajo que se hacía y el montón de temas que había. Y bueno, una cosa más con respecto a lo de danza. ACE tiene en este momento auditorías que se están realizando por errores que se cometieron en el pasado, irregularidades y quizá algún delito. Y eso también molesta un poco, y probablemente por eso también se lo haya usado como conejillo de indias. Y no olvidemos todo el episodio de Cipriani con el círculo de ACE, ¿no? Toda
la preferencia que se le dio el otro día había una nota que decía que una nota del País, que ACE había contratado servicios de la mutualista de Soriano, en la que trabajaba Danza, y de la Asociación Española. Eran servicios de 70.000 pesos. O sea, el Círculo Católico compró un hospital por 14 millones con el dinero que recaudó del Estado. O sea, multiplicó por 5 el Estado las compras que le hacía una sociedad con el expresidente. O sea, eso sí me llama la atención. Decían que Danza estaba haciendo un mal uso de los dineros públicos con el salario que cobraba, de 130.000 pesos. O sea, por 130.000 pesos le generas un daño al Estado por estar haciendo otras tareas. La verdad que seguramente este año ya termina, este primer año de gobierno, pero seguramente todos los años que vengan van a ser así, van a ser con esta lógica que obviamente cansa, es agotadora. Si nosotros nos agotamos, que estamos todo el día en esto, no imagino a la gente que, no sé, a fin de mes, que tiene miedo de salir a la calle porque le roban, la gente que está durmiendo en la calle. Esos son los problemas reales que tenemos, ¿no? Si el presidente hace que cobra 130.000 pesos, tiene otro ingreso privado y que además hizo toda una consultoría, un estudio para saber si había un incumplimiento y le dijeron que no. Bueno, ¿te molesta? Ya está, ya renunció. Listo, tema cerrado. Diego Martín y Mauro Casa, muchas gracias a ambos. Sí, un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Y hablando de problemas reales del país, el problema de las cárceles, ¿verdad? Vamos a recibir a 2 integrantes de la organización Familias Presentes, que justamente son familiares de personas detenidas en nuestro país, así que quédense que ya venimos. En este momento quedan en los penales de Montevideo y alrededores 600 internos. Mientras tanto, esos establecimientos tienen capacidad para 3.000. Hay módulos con casi el 210% del hacinamiento, el 3, el 4, el 10 en este momento. La situación crítica que tenemos en cárceles, hemos planteado una ley de emergencia carcelaria para poder atender situaciones críticas. El sistema tiene un déficit de más de 2.500 plazas que no va a ser superado con la apertura de las nuevas 3 unidades que se están construyendo por parte del Consorcio Libertad, en la localidad de Libertad, porque muchas de ellas esas plazas van a permitir descomprimir, pero el hacinamiento es supremo. Reestructura y replanteamiento del problema carcelario han determinado que mucha gente se pregunte en qué condiciones salen los liberados y en qué condiciones quedan los que no obtuvieron la libertad en estas circunstancias. Verdaderamente hay situaciones edilicias que mucho lamentamos, que condicionan las posibilidades de rehabilitación de la población carcelaria y que rozan también innegablemente con la violación de los derechos humanos. ¿Cuál fue la causa? Homicidio en reiteración real. Usted me decía hace un momento que está recuperado. ¿En qué basa esa afirmación? ¿Recuperado espiritualmente, económicamente, socialmente? Bueno, pienso que en todo, económicamente salgo con un capital, tengo apoyo moral en la calle, en mi familia. Pienso que no se precisa más nada. Y aprendí un oficio, soy carpintero, antes cuando entré no sabía nada. Pienso que más de eso no puedo pedir. Y una infraestructura armónica, acorde, moderna, respetuosa de los derechos humanos y suficiente, porque con el promedio de 134% de hacinamiento, de base, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida digna está minado. ¿Puede tener ahora la seguridad de que sale como un hombre útil, que no va a volver a delinquir? Sí, si me dan las oportunidades que merece cualquier individuo, sí, ¿por qué no? Lo único que yo pido es trabajar, no pido más nada. No pido que me regalen nada. ¿Usted se ha asegurado a sí mismo que no va a volver a delinquir? Sí, yo sí, pero depende de las otras partes, también no solo de mí. Pues yo soy una parte, y las otras partes son las que me tienen que ayudar a mí.
Como ustedes saben, la organización Familias Presentes nuclea a familiares de presos y presas de nuestro país. A principios de este año, una persona privada de libertad le presentó a Familias Presentes una iniciativa para generar un marco normativo, una ley, que obligue al Estado a mejorar la situación de las cárceles. Y a raíz de esto, entonces, el colectivo se contactó con algunas abogadas para comenzar a trabajar en una idea distinta, pero con la esencia de mejorar las condiciones de reclusión y fundamentalmente reducir el hacinamiento. Esta iniciativa propone, entre otras cosas, la creación de una lista de personas privadas de libertad que estén en condiciones de acceder a medidas alternativas a la cárcel. Para charlar sobre esto y para saludar que haya una propuesta sobre la mesa, recibimos a Gabriela Rodríguez, referente de Familias Presentes, y también idem a Daniela Durán, ambas integrantes de ese grupo. Bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Empezamos por la propuesta directamente, ¿te parece? ¿Les parece? Bueno, quizá para empezar por la propuesta vale la pena profundizar un poquito en algunas cosas que ya estaban planteadas en las imágenes y las expresiones que plantearon antes. ¿Por qué nosotros nos embarcamos un poco en este tema del hacinamiento propiamente dicho? Muchos han manifestado que la construcción de las plazas que están hoy en proceso no van a resolver el problema, lo van a ayudar a bajar, pero no van a resolver el problema del hacinamiento, porque siempre vamos corriendo de atrás el proceso de construcción de nuevas plazas en función de la cantidad de personas que ingresan. Salen muchos miles de personas por año de la cárcel liberadas, porque llegó el momento de ser liberados, pero entran todos los años muchas más personas. En este momento hay un promedio de que todos los años hay 1000 personas más privadas de libertad. La directora del INR lo decía recién, las plazas que se están construyendo en el predio del Penal de Libertad no van a alcanzar para eso. Se está construyendo también en el predio de Punta Rieles la nueva cárcel de mujeres para mudar la cárcel de Colón. Ya quedó chica. Todavía no se va a inaugurar hasta el año que viene y ya es chica para el traslado de la cárcel de Colón. Entonces, ahí nosotros dijimos, bueno, acá hay algo que no se está trabajando. Hay un montón de propuestas sobre la mesa vinculadas al sistema penitenciario que tienen que ver con mejoras y que ojalá que todas se puedan poner en marcha, pero ninguna de esas va a lograr abatir el hacinamiento. Y sin abatir el hacinamiento, nosotros decimos que es muy difícil que todo lo demás dé los resultados que tiene que dar, porque en un lugar donde las personas están hacinadas, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de salud y difícilmente van a estar en condiciones de acceder a poder aprender, a poder desarrollar una comisión de trabajo en mejores condiciones. Entonces hay condiciones de vida mínimos que los tenemos que resolver para que todas las otras iniciativas que se están queriendo poner en marcha puedan tener su buen lugar. Estamos hablando de que a junio de 2025 en Uruguay había 16.625 personas privadas de libertad. Veíamos en el tape los problemas que se daban hace 40 años, no se han podido solucionar, siguen siendo más o menos los mismos, pero con más personas. ¿Por qué ustedes trabajan en esto y cómo se formó también esta organización? ¿Cuál es su contacto con este tema? Y nosotros somos familiares de personas privadas de libertad y vimos que faltaba esa pata de organización para reclamar las cosas que pasan adentro de las cárceles. Evidentemente, el problema carcelario es un problema de toda la sociedad, no es un problema. ¿Lo sentimos distante? Nosotros, no sé, lo sentimos como algo que no nos pasa, no nos toca. Claro, hasta que no nos toca, Estamos todos en esa rueda hasta que un día, por diferentes razones, te toca. Y ahí te encontrás un mundo que no sabías que existía, y un mundo que tiene un montón de carencias, que entre todos la podemos manejar. Yo siempre digo que el sistema carcelario es el reflejo de nuestra sociedad, como lo son también los manicomios, como lo son los lugares donde se hacinan a las personas mayores de edad. A nosotros nos tocó en este momento trabajar por esta causa, porque evidentemente estamos violando los derechos humanos como sociedad, porque tenemos que ser responsables de que es parte de lo que nosotros estamos dejando que pase. Y en este hacinamiento, como bien decía Gabriel, y como lo sostenemos, como la organización lo sostiene hace mucho tiempo, nosotros tenemos que pensar, el sistema tiene que ser de rehabilitación, porque hasta económicamente, si no es malo,
Si la gente que sale de la cárcel no tuvo posibilidad de tener otras oportunidades, de aprender un oficio, de aprender una cosa, ¿qué vamos a hacer? Cada 10 que salen, 7 vuelven. Como ustedes pasaban las imágenes del periodista José María Luna, que decía, bueno, habían 600 personas en el año 85 privadas de libertad y hoy estamos llegando al borde de los 17.000. Entonces, antes eran muy poquitas las personas que tenían contacto directo con alguien que estaba preso o presa. Hoy somos muchísimos, miles y miles de uruguayos que tenemos o un familiar, un vecino, una compañera de trabajo, un amigo, la hija de un amigo. Entonces, si por definición es un problema social, hoy lo estamos pudiendo constatar, porque cada vez son más las personas que están más cerca de la problemática. Y si no, cualquiera de nosotros pongámonos a pensar en el barrio en el que vivimos, si no estamos en conocimiento de algunas personas que están presas o que lo estuvieron. Entonces, y el encarcelamiento afecta a las personas que están presas, pero afecta directamente también a su entorno afectivo. Eso es tan así que ya no lo decimos nosotros solamente como asociación de familiares, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el mes de agosto sacó una resolución en la cual insta a los estados a promover una serie de iniciativas que vayan en el sentido de reconocer los derechos de las personas privadas de libertad y de todas aquellas personas que tenemos vínculos afectivos con la cárcel. Y ahí el tema del hacinamiento es clave. Hablemos de esta propuesta entonces para combatir el hacinamiento. La idea es que por ley el Estado no pueda meter en ninguna cárcel a más personas que los cupos que están habilitados. Exacto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué por ley y por qué no más de los cupos que están habilitados? El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene como cometido rehabilitar a las personas, lo decía Daniela hace un rato. Ahora, tiene que rehabilitar 5.000, 10.000, 17.000, 20.000, no importa cuántos, porque ese es un número que viene de afuera, no controla esa variable. Entonces, tiene ese cometido y lo tiene que cumplir, nosotros lo exigimos. Ahora, hay más organismos del Estado que tienen responsabilidad sobre eso. Entonces, hoy eso no está en cuestión. La justicia tiene unos cometidos y el INR tiene otros y parecen independientes y van por caminos paralelos. Nosotros decimos, bueno, hay un montón de actores del Estado, entre ellos el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el INR, la Dirección del Liberado, bueno, ni que hablar Presidencia, mañana un Ministerio de Justicia si existe, que van a tener que conformar alguna suerte de organismo, de espacio de trabajo donde interactuar y cruzarse para resolver esta temática. Por eso esta propuesta pretende trabajar sobre el hacinamiento para evitar el sobrecupo, o sea, que no haya más personas en cada unidad penitenciaria de las que puede haber. Para eso va a ser necesario trabajar en medidas sustitutivas, seguramente, sí, aunque el foco no está puesto ahí, pero si uno dice que para que no haya más hacinamiento va a tener que salir más gente de la que entra en realidad, bueno, de alguna manera va a haber que cambiar esa ecuación. Entonces, nosotros arriesgamos a decir que esto queremos que discutirlo como sociedad. Por eso elaboramos este proyecto con un equipo de abogadas, con el equipo de IEL Sur, y lo estamos poniendo a discusión con un montón de organizaciones sociales y con legisladores y legisladoras de los distintos partidos para enriquecerlo. Porque entendemos que esto no puede ser la versión final, ni mucho menos, al contrario, que pueda surgir una versión de una propuesta legislativa que sea lo suficientemente robusta, fuerte y que logre cierto nivel de consenso a nivel social y que en este proceso podamos discutir una serie de cosas. ¿Por qué por ley? Porque justamente pretendemos que las cosas trasciendan más allá de gobiernos de turno. Por eso es necesaria una ley, porque también va a tener que haber un presupuesto asociado, nosotros no somos ingenuos y ninguna respuesta a un problema importante va a ser sin presupuesto, ¿no? Y nosotros decimos, esta propuesta solita, tampoco, esto es complementario de otro montón de iniciativas que están habiendo sobre la mesa. Por eso también, por ejemplo, le hemos presentado en el marco de las mesas de trabajo del Plan Nacional de Seguridad Pública, como un espacio para discutirlo. Hablemos sobre algunas de las consecuencias concretas que tienen estos altísimos niveles de hacinamiento y de índices de prisionización que tenemos en Uruguay. Por ejemplo, una persona privada de libertad que está en el SCOMCAR, ¿cuánto tiempo puede salir de la celda?
al patio. Y según en el módulo que esté, a veces pasan meses sin salir de una celda que está hecha para 4 personas, en las que viven 8, entonces se tienen que turnar para dormir, porque no tienen espacio para caminar, no tienen posibilidades de nada, dentro de esa celda está el baño, donde muchas veces no tienen posibilidad de ir a bañarse. Así es imposible que alguien se rehabilite. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la salud mental de una persona? Entre otras cosas, desastrosas. Ahora creo que tenemos 2 psiquiatras para el sistema carcelario. Había un psiquiatra para todo el sistema carcelario, cuando todos, tampoco podemos ser ingenuos, la mayoría de la gente que está privada de libertad está entre otras cosas, por consumo problemático, que lo llevó a delinquir para sostener ese consumo problemático. Y eso trae consecuencias, sobre todo independientemente de quien tenga consumo problemático o no, porque eso genera problemas de convivencia y conviven todos juntos. Entonces ahí lleva problemas. También trae problemas de salud física. Los problemas de sarna son problemas crónicos, es una enfermedad crónica dentro del sistema penitenciario. La tuberculosis tiene un nivel de incidencia mucho mayor que afuera, porque se convive en espacios cerrados. Bueno, donde se consume tabaco, dentro de las celdas, en espacios cerrados, fumes o no fumes, estás en ese ambiente, y lamentablemente son las vías de escape que existen para esa situación en la cual la persona no tiene nada para hacer durante mucho tiempo. Y esto después, ¿cómo se traduce también a lo que son las visitas de las familias? Cómo es visitar a una persona privada de libertad y cómo es también cuando hay niños o niñas, ¿no? Que quizás es la única posibilidad que tienen de ver a un familiar, pero me imagino que hay que sopesar ahí también si las situaciones son así de complejas. Y bueno, en esos lugares hacinados, los espacios de visita son espacios también hacinados, muy poco acondicionados, en los lugares peores donde planteaba Daniela, como el módulo 4, 10, 11, 3 del CONCAR, las condiciones de visita son pésimas. Horas de espera, no debería ir ningún niño ni ninguna niña a ese lugar, o adolescente. No debería ir nadie, mucho menos infancias. ¿No? Entonces, y si esa persona, el único tiempo que tiene para salir de su celda, o casi el único, es el espacio que comparte con su familiar, no solamente es el espacio para conversar, sino que es, si pudiera, y el espacio lo permitiera, que muchas veces no lo permite, es el espacio para caminar, porque dentro de esa celda donde hay 8 o 9 personas, no se puede caminar. Entonces las consecuencias son enormes y son profundas, no son circunstanciales, no es que, bueno, termina de vivir esta situación y quedó resuelto, sino que los problemas psicológicos y emocionales que provoca son muy grandes. También está la situación de los funcionarios y funcionarias que trabajan en el sistema. Esta propuesta de trabajar sobre el hacinamiento también permitiría mejorar las condiciones de trabajo. Que trabajan los funcionarios. En que todos, ¿no? Policiales, civiles, técnicos y no técnicos. Los niveles de incidencia de problemas de licencias médicas por depresión, la incidencia del suicidio en funcionarios y funcionarias es mucho más alta que en la población en general, y eso seguramente tiene sus explicaciones, entre otras cuestiones, en las condiciones de trabajo a las que están sometidas, que muchas veces no distan demasiado de la forma de vida de las propias personas presas. En esta cuestión de establecer por ley que no pueda, insisto, la idea central del proyecto es esa, que no pueda haber más internos o internas, más personas presas en una prisión que los cupos disponibles para combatir el hacinamiento. Evidentemente la pregunta que surge, ustedes mencionaban algo de eso hoy, de penas alternativas, etcétera, es, bueno, ¿y entonces qué? Calculo que en estas conversaciones con organizaciones y con legisladores, etcétera, están trabajando en ese entramado de ¿y entonces qué? Claro. ¿Qué ideas surgen en ese sentido? ¿Penas alternativas y qué más? Penas alternativas a las personas que ya están, pero también pensar que hay muchas personas que no deberían haber llegado nunca a la cárcel o no deberían llegar de aquí en más. Y nosotros no nos lo cuenta nadie, lo sabemos porque directamente hay jóvenes de 19, 20 años con penas de 6 meses que van a cumplir el CONCAR a un módulo 10, a un módulo 11. Le cambias la vida para siempre a esa persona. Está claro que las consecuencias negativas son mucho peores. Para siempre. Entonces, nosotros decimos, todas esas cosas hay que poder pensarlas y tienen que haber otras alternativas a una cárcel para esas personas. Y pensar todo el tema de... hace unos meses nos comentaban que en el sistema hay muchas personas que tendrían derecho
a ser evaluadas para una libertad anticipada, porque ya cumplieron los años que correspondían para poder solicitarla y porque en el momento en que esa persona fue juzgada, la libertad anticipada estaba vigente. Y sin embargo, como la Defensoría Pública no tiene muchas veces las posibilidades de darle seguimiento a las 500 o 600 personas que tiene en su órbita cada defensor público, en el caso de Montevideo, por ejemplo, y ni el INR tampoco tiene las condiciones para hacer ese seguimiento y saber, bueno, estas 3 personas en el mes de noviembre de este módulo tienen derecho a que, y no es a salir, tienen derecho a que el juez o la jueza evalúe su situación. La posibilidad. Entonces también eso es importante plantearle a la población, de que cualquier propuesta de estas características nunca va a ser ábranse las puertas, sino es ábrase la posibilidad de que las personas puedan ser evaluadas para poder tener acceso a otras alternativas. Porque nosotros también muchas veces decimos que es cierto que este sistema no ayuda a la rehabilitación, hunde a las personas en las peores circunstancias, pero aún así el ser humano es tan maravilloso que muchas veces logra salir adelante, igual. Entonces, que esas personas tengan la posibilidad de ser evaluadas para otras alternativas y que la cárcel quede para aquellas personas que realmente, por el delito, por sus condiciones, por las cosas que tiene que evaluar el sistema, tengan que estar presas, pero que por lo tanto, como no van a estar todos hacinados, puedan estar en condiciones de acceder a la oferta formativa, laboral, a las cuestiones de trato y tratamiento que por primera vez el INR va a tener presupuesto en este presupuesto quinquenal, aunque parezca mentira, se creó en el 2010, pero nunca hubo presupuesto para las cuestiones de trato y tratamiento, que es para lo que el INR está creado. ¿Han tenido vínculos hablando de legisladores, pero con autoridades? Sí, nosotros estamos en permanente diálogo y lo hemos estado. Esta idea, cuando la empezamos, desde que surgió desde una persona privada de libertad, construir una ley, nosotros lo tomamos y siempre estamos en permanente intercambio y opinión y pedido de opinión. Esto lo construimos entre todos. ¿Y desde el Ministerio del Interior, por ejemplo? Sí, nosotros esto, no la iniciativa legislativa, sino la idea previa. Lo central de la propuesta lo conversamos en una reunión con el ministro y con la subsecretaria, con Negro y con Valverde. Y las palabras textuales del ministro, y esto no es comprometerlo para nada, sino justamente, entre otras cosas, donde nos dijo, por ejemplo, de pronto que él no estaba tan de acuerdo, dijo, este es un camino que Uruguay no lo recorrió nunca. Es un camino que estaría bueno recorrer. El de, por lo menos, analizar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que de alguna manera cede espacio como para que esto sea una cuestión a discutir, y por eso nosotros insistimos en que esto queremos que el día que lo presentemos formalmente al Parlamento, tenga una base de discusión con todos los actores. Por eso, por ejemplo, ¿tienen una fecha más o menos de cuándo puede llegar a ser eso o tienen algún estimativo? No, seguramente el año que viene, en el marco del primer semestre, pero no sabemos. Nosotros nos volvemos a reunir con las organizaciones sociales en diciembre y después quedamos a hacer un receso y empezar a reunirnos después de mediados de febrero nuevamente, y seguramente entre diciembre y febrero-marzo estemos en mejores condiciones de armar una hoja de ruta futuro, porque calculamos que a esa altura vamos a tener un panorama de primeras conversaciones con algún legislador o legisladora al menos de cada uno de los partidos, haber conversado con un montón de organizaciones, haber tenido acceso a la prensa, y nosotros les agradecemos muchísimo este espacio por esta conversación, pero también porque para nosotros son súper importantes, por ejemplo, todos los comentarios que la teleaudiencia haga a partir de esto. Para nosotros escuchar y saber lo que opinan es importantísimo, porque no queremos que todo el mundo nos diga qué buena es la propuesta. También queremos escuchar a aquellos que consideran que no están de acuerdo, o que le encuentran esta debilidad o cosa que me parece que no, porque todo eso es importante. Queremos que sea una construcción desde abajo, ¿no? Que tengamos la opinión y el disenso también, porque del disenso nosotros también aprendemos y podemos contestarle a aquellas personas que disientan con la propuesta, que tengan miedo. Sabemos que todas las cosas tienen un manejo, muchas veces no es el adecuado. Entonces, si construimos desde abajo con las organizaciones sociales, ahí va a tener más robustez el proyecto, porque estamos todos metidos en esto. Daniela Durán, Gabriela Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte con esta iniciativa. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.
Jorge Temponi, llegamos al final. Muy bien, nos vamos como siempre a esta hora. Maite Sarasola sabe que me gusta comentarle lo que se viene a la pantalla de TV Ciudad. Su momento favorito de las 2 horas de programa. Para variar, los hermosos bigotes del profe Piñeirúa teniendo una linda conversación. Hoy sobre memoria y presente y sobre historias de solidaridad en la cárcel, en las cárceles, en épocas de dictadura. Estará hablando con los periodistas y escritores Ivonne Trías y Alberto Silva, ya en la pantalla en Ideas Cruzadas. Gracias por acompañarnos, como siempre, en que tenga buenas noches y buena semana. Hasta luego.